Devocional 25 de abril, Romanos 1, 16, 17, por la fe. Vivimos un evangelio muy distorsionado, consecuencia de tener un pie y medio en las cosas del mundo. El comportamiento de un cristiano, sea cual sea la época de la historia que le ha tocado vivir, siempre tiene que ser la misma, es decir, no tener ídolos, no tener amor al dinero, vivir contentos y agradecidos con lo que Dios nos da, compartir con los que pasan necesidad, vestir con decoro, hablar usando un vocabulario limpio, apartarse de las tradiciones del mundo que van contra la voluntad de Dios, apartarse de las malas diversiones que el mundo ofrece, usar bien las tecnologías con orden y para la gloria de Dios, vivir dando los frutos del Espíritu Santo en humildad y sencillez. El propósito del mensaje es absolutamente claro. Dios ha escrito en el libro de la historia de la humanidad una carta de amor. De diversas maneras su mensaje apunta al mismo fin, que el hombre sea salvo. La naturaleza del pecado consiste en separación de Dios, en transgresión de la ley, en pérdida del sentido de la vida. Provoca enfermedad, opresión, separación. Afecta por igual a la vida espiritual, física y emocional de los seres humanos. Por ello, la obra de salvación es también integral. Salud, liberación y restauración física, emocional y espiritual. Este ha sido su mensaje a través de los profetas, los apóstoles y hoy su iglesia. Con este panorama actual de la iglesia, no es de extrañar que cuando se presenta la oportunidad de compartir la palabra de Dios, nos dé vergüenza, fruto del nulo poder y de la nula unción. Consecuencia de que ese fuerte amor que tuvimos en su día a Jesús se enfrió. Hay otros que están en la más baja miseria espiritual por su doble vida, pero Dios siempre les habla según dicen y siempre están dando consejos a unos y a otros como llenos de sabiduría y unción. No tienen vergüenza de compartir el Evangelio a quien se ponga por delante a pesar de que su vida espiritual deja mucho que desear. Dan un penoso testimonio que desacredita aún más el Evangelio de Jesús cuando son descubiertos. Pero esto se puede corregir. Todavía se está a tiempo, ya que saben el origen de su problema. La palabra de Dios enseña que el hombre no puede ser justo a través de buenas obras o a través del conocimiento. Tanto las buenas obras como el conocimiento llevan la marca de la propia naturaleza humana, un círculo cerrado bajo la opresión del pecado. Por ello, el mensaje del Evangelio es claro. La salvación es por fe en la obra maravillosa y poderosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La vergüenza es un sentimiento de temor por falta de fe, de convicción y de seguridad. En este estado siempre está uno con el recelo a la afrenta pública, insultos, desprecios, agresión, al compartir la palabra y dar testimonio de nuestra fe. La ausencia del respaldo de Dios hace sentir vergüenza de uno mismo, no del Evangelio, ni de Jesús, porque en tal caso no seríamos cristianos. Quizás no hemos entendido bien qué es el Evangelio. Quizás tampoco hemos experimentado su poder en nuestra propia vida. El poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio, es decir, que el Evangelio no es una simple obra literaria escrita por hombres, sino un libro que encierra el poder de Dios, inspirado mediante revelación divina. Este poder de Dios sirve primeramente para la salvación de cualquier persona que crea en Dios y en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Como segundo, este poder libera, limpia y transforma a las personas. Este poder es activado cuando se lee con fe y se pone por obra todos los mandatos allí escritos. La universalidad del mensaje del Evangelio es una de las grandes noticias de Dios para el hombre. No es exclusivo de raza o nación ni de cultura. Trasciende todas las barreras que los hombres han levantado para separarse. La única condición es creer en la obra expiatoria de Cristo Jesús, entender que su sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados, que su cuerpo fue crucificado para derrotar a la muerte. Dios es para todos, ama a todos, y su salvación es para todo aquel que cree. Es un mensaje que no hace excepción de personas. El Evangelio no nos avergüenza porque no solo tiene poder para salvar a todo aquel que cree, sino también es un mensaje que no hace excepción de personas. El justo por la fe vivirá, es decir, de acuerdo a la revelación de las Sagradas Escrituras, lo que justifica al hombre delante de Dios es depositar su fe en la persona del Hijo, en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. El Evangelio de Jesucristo encontrará la salvación, pero no te salvarás con solo abrir la Biblia. Hay que estudiarla y vivirla diariamente para llegar al resultado deseado. Si no crees que haya vida eterna o simplemente no te interesa la salvación,
entonces definitivamente no eres hijo de Dios, y eso quiere decir que ese poder del Evangelio no ha entrado y transformado su vida, porque no se lo ha permitido. Es un mensaje que fortalece nuestra fe. La fe es preciosa e incalculable para todo cristiano, ya que por un lado nos hace creer y llamar las cosas que no son como si fueran, y por otro nos ayuda a acercarnos a Dios y ser merecedores de sus galardones. No obstante, nuestra fe es constantemente alimentada y fortalecida por el mensaje del Evangelio. Por esta razón, el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque no solo tiene poder de salvar al que cree y no hace acepción de personas, sino también es la fuente que nos alimenta y fortalece nuestra fe, de tal modo que verdaderamente andemos en este mundo por fe. El poder de Dios transforma a aquellas personas que lleguen a los pies de Jesucristo, liberándolos primeramente de la esclavitud del pecado, del vicio y de las tinieblas, como segundo limpiándolos y santificándolos como corderos sin mancha, para que sean justificados y para que sean aceptos delante de Dios. Pablo plantea una acusación de pecaminosidad contra la carne. Declara que el único método de liberación de la condena es la fe en la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, y luego edifica sobre ello la pureza del corazón, la obediencia agradecida y los deseos fervientes de crecer en todas esas gracias y temperamentos cristianos que nada, sino la fe viva en Cristo puede producir. La fe es todo en todo, en el comienzo y en la continuación de la vida cristiana. No es de la fe a las obras, como si la fe nos pusiera en un estado justificado y luego las obras nos mantuvieran allí, pero siempre es de fe en fe. Es la fe que sigue adelante ganándole la victoria a la incredulidad. Para alcanzar la justicia de Dios, es decir, el perdón de pecados y la vida eterna, es necesario acudir al Evangelio de Jesucristo, empuñando en nuestro corazón la fe. Sin fe, ni siquiera podemos esperar que nos guste el Evangelio, y mucho menos podemos esperar que Dios se agrade de nosotros. Una vez dentro del Evangelio, esta misma palabra, al degustarla, nos aumentará la fe, hasta llegar al punto que nuestros sentidos espirituales sean abiertos de tal forma que podamos tener comunicación y comunión permanente con Dios a través de su Espíritu Santo. Si nos acercamos con fe a Jesucristo el Hijo de Dios, Él nos perdonará, nos limpiará y nos hará hijos de Dios, o sea, personas aptas para la vida eterna. Hoy la palabra nos llama a creer y a proclamar el nombre de Jesús. Es el mensaje del que no podemos avergonzarnos. Y aunque la hostilidad y la incomprensión puedan tomarse en agresión, mantengámonos nuestro compromiso y vocación. Proclamemos a Cristo hoy, porque Él es poder para salvación. Ante esto evalúa hoy por la fe. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos exhortas, Padre amado, a ser personas diferentes, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy ponemos en tus manos todos esos corazones, Señor, que aún están duros en la palabra, Padre misericordioso. También ponemos en tus manos aquellos que han escuchado la palabra, aquellos que la leen, Padre misericordioso, pero que no abren su corazón, Padre santo, y aquellos que hablan de ti, Padre misericordioso, sin conocerte. Papito Dios, hoy ponemos todos sus corazones, Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que solo tú, Padre misericordioso, puedes cambiar, Señor, esos corazones. Solo tu Espíritu Santo, Señor, Padre misericordioso, puede ablandarlos, Señor, Padre bondadoso. Pero también te pedimos por nosotros, Señor, para que nuestra fe siempre esté firme, Padre misericordioso, para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Padre amado, sino que siempre andemos en ti, Padre misericordioso, en tu palabra, Padre santo, caminando y siguiendo las pisadas de tu Hijo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, porque cada día, Señor Padre misericordioso, crece nuestra fe, Padre bondadoso, y tu mano bendita nos lleva, Señor Padre santo, por este caminar. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy por la fe. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar por la fe. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.